Buenos días, en este video vamos a resolver el ejercicio número 9 correspondiente a la práctica vectores y recta en el plano, la práctica número 7. Bien, el enunciado del ejercicio pide calcular el producto escalar o producto interno entre U y B más el producto escalar entre B y W más el producto escalar entre W y U, sabiendo que la suma de estos tres vectores V-W es el vector nulo y que el módulo del vector U es 3, el de B es 1 y el de W es 4. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la suma del vector U más el vector B más el W nos da el vector nulo y que el módulo del vector U es 3, el de B es 1 y el del W es 4. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos saber cuánto nos da el producto escalar entre U con B más el producto escalar entre B y W más el producto escalar entre W con U. ¿Sí? Recordemos que esto nos indica el producto escalar o también llamado producto interno, ¿sí? Y justamente el resultado que obtenemos de hacer esta operación entre estos dos vectores es un escalar. ¿Sí? Por lo tanto, estamos sumando tres escalares. Bueno, ¿cómo podemos encontrar este valor? ¿Sí? Usando la información que nos da el ejercicio. Bien, notemos que la suma de estos tres vectores es el vector nulo. Entonces, usando esta hipótesis, ¿sí?, vamos a tratar de ir trabajando con las operaciones que conocemos, definida entre vectores, y con las propiedades que verifican estas operaciones para tratar de obtener esta sumatoria. Bueno, notemos que sabemos que la suma de estos tres vectores es el vector nulo. Entonces, justamente, bueno, esto es una igualdad de vectores, por lo que si yo considero este vector, el que obtengo de hacer el vector U más B más W, y a este vector le calculo el producto escalar con el vector U, esto va a ser igual a que, como esta suma es el vector nulo, y bueno, es igual a lo que obtengo de hacer el vector nulo escalar el vector U. Ahora bien, ¿sí?, acá tenemos entonces un producto escalar entre un vector con una suma de vectores. Recordemos que una de las propiedades que verifica el producto escalar es la propiedad distributiva. Entonces, este producto escalar es igual a ser el producto escalar entre U con U más el producto escalar entre B con U B con U más nos quedaría el producto escalar entre W con U. Y bueno, igual a el producto escalar entre el vector nulo con U, que justamente este es 0. Bueno, entonces fíjense en que a partir de esta igualdad que nos daba como hipótesis,
obtenemos esta nueva ecuación que vamos a ponerle un número 1. ¿Por qué? Porque ahora si miramos esta ecuación, vemos que acá nos aparece el producto escalar entre el vector b y u, ¿sí? Que fíjense en que eso es un término de la sumatoria que queremos calcular. Además aparece el producto escalar entre vector w y u, que también es otro término de esa sumatoria. Y por otro lado aparece el producto escalar entre u con u, ¿sí? Que bueno, que ese no es un término de esta sumatoria, pero que nos da la pauta de cómo poder continuar con este ejercicio. Porque recordemos que si nosotros teníamos justamente dos vectores no nulos, ¿cómo estaba definido el producto escalar? El producto escalar entre el vector u con b era aquel escalar que se obtenía de hacer el coseno del ángulo que forman los dos vectores u y b por el módulo del vector u por el módulo del vector b. ¿Sí? Ahora bien, usando esto justamente para el producto escalar de u con u y notando que lo podemos utilizar, ¿por qué? Porque u es un vector no nulo, y eso ¿cómo lo sabemos? Y por la otra hipótesis que nos da el ejercicio, ¿sí? Nosotros sabemos que el módulo del vector u es 3, ¿sí? Diferente de 0. Entonces, esto ya nos da la pauta de que el vector u es distinto del vector nulo. Porque recuerden que el único vector con módulo igual a 0 es el nulo. Entonces, como u efectivamente es un vector no nulo, tenemos que el producto escalar entre u con u lo puedo calcular como el coseno del ángulo que forma el vector u consigo mismo por el módulo de u por el módulo de u. Ahora bien, el ángulo que forma el vector u consigo mismo, ¿sí? Como este ángulo es 0, tenemos que el coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría el producto entre 1 por el módulo de u, que el módulo del vector u es 3, de esta hipótesis, por 3, o sea, nos queda 3 al cuadrado. Y entonces así obtenemos que el producto escalar entre u con u es igual a 9. Ahora bien, reemplazando, ¿sí?, este valor en esta ecuación que denotamos con 1, ¿sí? Entonces, reemplazando en 1, obtenemos que, fíjense, el producto escalar entre b con u más el producto escalar entre w con u va a ser igual a ¿quién? A menos 9. ¿Sí? Bueno, a esta
igualdad que obtuvimos, vamos a denotarla con el número 1, ¿sí? Bien, entonces, fíjense en que justamente acá obtenemos cuánto vale la suma de estos dos términos que obtenemos, digamos, al hacer el producto escalar entre B con U más el producto escalar entre W con U, ¿sí? Que recordando la sumatoria, ¿sí?, que queremos calcular, que nos pide el ejercicio, estaríamos teniendo hasta el momento que la suma de estos dos términos es menos 9. Ahora bien, ¿de qué otra manera? Fíjense en que el término B escalar W todavía no apareció. Entonces, ¿se les ocurre de qué otra forma podemos hacer de tal forma que aparezca esta expresión? Bueno, así como a partir de la hipótesis, ¿sí?, nosotros hicimos el producto escalar con el vector U, ahora podemos hacer un razonamiento análogo, pero en vez de considerar la suma del vector U más B más W, producto escalar U, vamos a considerar producto escalar B, ¿sí? Entonces, vamos entonces a realizar eso. Nuevamente, entonces nosotros sabemos que la suma del vector U más B más W es el vector nulo. Entonces justamente cuando yo a este vector que obtengo de la suma del U más B más W lo hago producto escalar con el vector B, esto nos va a dar igual a ¿qué? A hacer el vector nulo escalar B, ¿sí? Entonces aplicamos las propiedades del producto escalar, propiedad distributiva, y entonces obtenemos que el producto escalar entre U con B más el producto escalar entre B con B más el producto escalar entre W con B, esto es igual, ser el vector nulo, producto escalar cualquier vector, es igual al escalar 0. Bien, entonces ahora de la misma manera que antes podemos observar que obtenemos una nueva igualdad. Vamos a ponerle el número 2 a esta igualdad, en la cual aparecen dos expresiones que están involucradas en esa suma original que estamos queriendo calcular, y aparece acá el producto escalar entre B con B, que de la misma manera que antes podemos ver cuánto vale este producto escalar. Bien, entonces notemos como primer observación que el vector B tiene un módulo igual a 1, es decir, que el vector B es diferente al vector nulo. Y entonces, ¿a qué es igual su producto escalar? Sabemos que B escalar B va a ser igual al coseno del ángulo que forma B con B, ¿sí?, por el módulo de B por el módulo de B, es decir, por el módulo del B al cuadrado. Nuevamente, como el ángulo que forma el vector B, ¿sí? Yo tengo un vector B y estoy analizando el ángulo que forma B con B. El ángulo es 0, entonces nos queda el coseno de 0 por, y el módulo de B nos lo da la hipótesis. Nos queda por 1 al cuadrado.
Coseno de 0 da 1, entonces 1 por 1 es 1. Entonces, de esta manera, podemos reemplazar, ¿sí?, el valor de b escalar b en esta ecuación que denoté con 2, ¿sí? Y obtenemos, reemplazando en 2, que, fíjense, en el reemplazar nos quedaría u escalar b más w escalar b es igual a menos 1. Entonces, obteniendo así una segunda igualdad, que le vamos a denotar con el número 2, en la cual involucra dos términos, ¿sí?, de esa sumatoria original que estamos, de esa primera sumatoria que estamos tratando de calcular. Bueno, de la misma manera, para terminar, vamos ahora a considerar el producto escalar del u más b más w, pero con w, ¿sí? Entonces, nuevamente usando la hipótesis que la suma de estos tres vectores nos da el vector nulo, obtenemos entonces que justamente cuando hacemos esta sumatoria, o sea, el vector u más b más w, producto escalar el vector w, esto es igual al vector nulo producto escalar w. Bien, utilizando ahora la propiedad distributiva y la definición, ¿no?, de producto escalar, propiedad distributiva, nos queda que entonces el u escalar w más el vector b escalar w más el vector w escalar w, esto es igual al escalar 0. ¿Sí? Observamos nuevamente que en esta nueva igualdad, que la vamos a llamar con 3, aparecen dos términos que están involucrados en esa sumatoria que queremos calcular y aparece el producto escalar entre w con w, el cual, como por hipótesis sabemos que el módulo del w es 4, entonces sabemos que w es un vector no nulo. Entonces vamos a poder calcular cuánto es este producto escalar de w consigo mismo como el coseno del ángulo que forma w con w por el módulo de w por el módulo de w. ¿Sí? Nuevamente, como este ángulo es 0, ¿qué nos queda? Nos queda el coseno de 0, que es 1, por el módulo, que es 4 al cuadrado. O sea, obtenemos que ese producto escalar, ¿sí?, es 16. Entonces ahora vamos a irnos a esta igualdad, que la denoté con 3, y voy a reemplazar el producto escalar de w con w por 16. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la tercera igualdad, ¿qué nos queda? Nos queda que el vector u escalar el vector w más el vector b escalar el vector w es igual a menos 16, obteniendo así una nueva igualdad
que involucra, ¿sí?, a dos de los términos que aparecen en esa sumatoria que estamos queriendo calcular. Bueno, entonces, ahora observando estas tres igualdades que obtuvimos, vamos a pasarla en limpio. Nosotros obtuvimos primero, si quieren, a lo que llamamos 1, obtuvimos ¿qué igualdad? ¿Recuerdan? Era B escalar U más W escalar U igual a menos 9. ¿Sí? Vamos a chequear. Acá. ¿Sí? Estamos bien. El producto escalar entre B con U más W con U igual a menos 9. Como segunda igualdad obtuvimos esa de ahí. La copio acá abajo, así nos quedan todas las igualdades juntas. Tenemos que U escalar el vector B más el vector W escalar el vector B es igual a menos 1. ¿Sí? Y como tercera igualdad obtuvimos esta acá, ¿sí? El vector U escalar W más el vector B escalar W es igual a menos 16. ¿Sí? Bien, entonces ahora mirando estas tres ecuaciones, podemos sumar miembro a miembro, ¿sí? Es decir, sumamos la ecuación 1 con la 2 y con la 3. ¿Y qué obtenemos? Bueno, vamos a ir escribiendo qué nos da esa sumatoria. Y obtenemos que, por un lado, la primera ecuación tenemos que el producto escalar entre B con U más el producto escalar entre W con U y más, le sumo la segunda, nos queda que U escalar B más W escalar B más, y sumamos los términos del correspondiente lado de la ecuación 3, ¿sí? El vector U escalar W más el vector B escalar W, ¿sí? Es decir, estas tres sumas, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, a la suma de menos 9, menos 1, menos 16. Es igual a menos 9, menos 1, menos 16. ¿Sí? Ahora bien, recordemos qué es lo que nosotros queríamos, ¿sí?, calcular. Lo escribo acá para no estar subiendo la pizarra. O sea, el ejercicio nos pedía calcular el producto escalar entre U con B más el producto escalar entre B con W más el producto escalar, o producto interno también se lo suele llamar, entre W con U. ¿Sí? Entonces, observemos lo siguiente, producto escalar U con B. En esta nueva sumatoria que tenemos, acá aparece ese término, producto escalar con U con B, y recordando la propiedad que verifica el producto escalar, ¿sí? Recuerden que el producto escalar es conmutativo, entonces hacer el producto escalar entre U con B es igual a hacer el producto escalar entre B y U.
Por lo tanto, en esta sumatoria nos aparece 2 veces el producto escalar entre U con B. ¿Sí? Bien. Ahora, notemos que el segundo término que aparece en nuestra sumatoria que queremos calcular es el producto escalar entre B y W. Bueno, fíjense que acá tenemos el producto escalar entre B y W. Y nuevamente, recordando que este producto escalar es conmutativo, eso es lo mismo que hacer el producto, ¿sí?, escalar entre W y B. O sea que tenemos que aparece en esta sumatoria 2 veces el producto escalar, ¿sí?, entre B y W. Y por último, tenemos, ¿sí?, el producto escalar entre W con U, ¿sí?, W con U. Acá aparece esa expresión y acá también. Entonces ahí nos quedaría más 2 veces el producto escalar entre el W con U. ¿Sí? Y todo esto es igual a menos 9 menos 1 menos 16. ¿Sí? Menos 9 menos 1 menos 10, menos 10 menos 16 nos queda menos 26. Y ya casi estamos entonces, porque ahora sacando factor común 2, obtenemos que 2 por el producto escalar entre el vector U con el vector B, más el producto escalar entre el vector B con el vector W, más el producto escalar entre W con U, esto es igual a menos 26, por lo que multiplicando a ambos miembros por el recíproco del número 2, obtenemos que el producto escalar entre U con B más el producto escalar entre B con W más el producto escalar entre W con U, esto va a ser igual a menos 26 dividido 2, o sea, menos 13. Obteniendo así lo que el ejercicio nos pedía calcular.